estoy haciendo este tutorial para solucionar los cuadritos blancos que se hacen desde la última actualización de Photoshop. Estamos actualmente en el 2024 y yo creo que desde hace como unos 3-4 meses, mientras trabajaba, Photoshop me empezó a arrojar esta clase de artefactos blancos. Y muchas veces uno puede trabajar con los cuadritos estos, pero hay otras donde se hacen arriba del texto y no te traba el Photoshop mucho, lo que he sentido yo, pero lo que sí te puede llegar a hacer es pues obstruir la visibilidad y hacer tu trabajo más lento en general. Entonces yo no he encontrado esta solución en internet, simplemente un día me puse a buscar en los menús y encontré que yéndonos aquí a preferencias, previsualización de tecnología, le damos clic y aquí en modo GPU antiguo, anterior al 2016, le damos OK y guardo mi archivo. Y lo que voy a hacer ahora es, una vez que se termine de guardar el archivo, lo cierro completamente Photoshop y lo vuelvo a abrir ya con este cambio en la configuración y ya debería estar solucionado. Lo que yo creo es que Photoshop está pidiendo algún tipo de driver nuevo, o si no tenemos la tarjeta actualizada, o si no es lo suficientemente moderna, empieza a arrojar esta clase de artefactos, de cuadros blancos. Entonces, poniéndolo en este modo, en modo de gráficos antiguos, empieza a funcionar como versiones anteriores de Photoshop. Y si en las versiones anteriores de Photoshop no te arrojaba ninguna clase de estos errores, pues entonces debería de funcionarte igual. Aquí va a ser un poquito difícil que vuelvan a salir los errores, o bueno, es que uno tiene que estarle moviendo. Siento que es hasta que se acaba como cierta memoria en el programa o cierta memoria de video, es cuando empiezan a salir. Yo te recomiendo que hagas este cambio y pruebes por ti mismo moviéndole. Y yo ya usé este truco desde hace como medio mes más o menos, y no me han vuelto a salir los cuadritos blancos. Ahorita mismo acabo de desactivarlo y me volvieron a salir. Entonces yo creo que esa debe ser la solución. Aparte, también se lo compartí a una compañera del trabajo y también le solucionó el problema. Bye.